¿Qué tal? Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Bienvenidos de nuevo a este su taller de historia, que pues ustedes lo han hecho sus predilectos. Muchas gracias por su asistencia, muchas gracias al Yucatán Country Club por esta gran oportunidad que nos da de poder analizar acontecimientos históricos interesantes. Saludos a todos los que nos ven, desde luego a todos los socios del country, a los que nos miran desde Yucatán, a toda la República Mexicana. Nos han escrito desde Aguascalientes, desde Hidalgo, Tijuana, Baja California, Mazatlán, Sinaloa, que no se pierde uno, Puebla, la Ciudad de México, desde luego, Chetumal, Cancún, Quintana Roo, en fin, mencionar a toda la República pues sería un poco tardado, ¿verdad? También quiero saludar a los amigos que nos ven en el extranjero, nos escriben desde Camarillo, California, desde Los Ángeles, desde Seattle, y también en Europa, desde Alemania, nos han escrito también, Francia, ¿okay? Y últimamente, pues qué gusto que Sudamérica esté interesando esta historia de México. Nos han escrito desde Ecuador y desde Colombia. Saludos a los hermanos colombianos, ¿okay? Que nos ven y que están interesados. Muchos pues, son mexicanos, otros pues tenemos la hermandad hispanoamericana, y de alguna manera todos estamos inmersos en las celebraciones de los bicentenarios, algunos antes, como el caso de nosotros, de México, que precisamente en septiembre de este año se conmemoran 200 años de la llegada a la vida independiente de México, y pues en los siguientes años, 2023, 24, 25, pues los hermanos de Sudamérica también empiezan a conmemorar sus bicentenarios de la independencia de la corona española y de la creación y nacimiento de los países pues que hoy conocemos y queremos, admiramos y nos hermanamos con ellos. Bien, pues precisamente, hoy empezamos en esta serie que hemos titulado aquí en el country como serie de aniversarios históricos contra la historia oficial y fomentando la verdad histórica. Hoy vamos a empezar un tema que nos va a llevar algunas semanas, porque esa es la idea, que se va a llamar la consumación de la independencia. Para nadie es un secreto que el 27 de septiembre de este año en México se conmemoran 200 años que México nace como nación. Y es lo que vamos a ir analizando. Alguna vez hemos dado algunos temas el año pasado, o cuando empezó esta pandemia y empezamos las transmisiones de manera virtual, por medio de Facebook, de Instagram, aquí en el club. Hablamos un poquito de los padres de la patria, hablamos de Don Miguel Hidalgo, hablamos de Agustín Iturbide, hablamos de los mitos del Grito de Dolores, pero hoy nos vamos a enfocar, las siguientes semanas vamos a enfocar en el tema del nacimiento de México, es decir, de la consumación, de la verdadera consumación de la independencia, que por tradición, desde mediados del siglo antepasado, desde el triunfo de la corriente liberal en México, como que se borró de la lista de efemérides históricas, cuando es muy importante, mucho más importante que el inicio de la lucha. Se borró y nadie recuerda el 27 de septiembre. No se hace absolutamente nada. Los primeros años de vida independiente de México, mientras no imperaba, o mientras no había la idea liberal masónica que luego imperó en nuestro país, se conmemoraba, es cierto, se conmemoraba, y con mucho auge, con la gente estaba feliz de celebrar, porque ese es su cumpleaños, es su cumpleaños, el cumpleaños de México, cumple 200 años, no el 16 de septiembre, que también viene. Es una fecha de un inicio de una lucha que, como hemos comentado alguna otra vez, fracasó. Mientras que el 27 se consumó la independencia. Nos volvimos mexicanos, porque antes de esa fecha éramos novohispanos, pertenecientes al gran imperio español. Con Hidalgo éramos novohispanos. Tan es así que pueden ustedes leer todos los documentos que escribió Hidalgo, y en ningún lugar, en ningún momento menciona a México o a los mexicanos. Él no gritó "viva México",
Él gritó viva la América septentrional, y él cuando se refería a los mexicanos hablaba de los americanos. Es otra cosa que vamos a analizar también, porque tan americanos somos nosotros como los canadienses o como los argentinos, que nos han robado el apelativo de americanos para enfocarlo a un solo país. Esa es otra cosa política que luego que comentaremos en su momento, porque es parte de este largo, bueno, no tan largo, de este tema, ¿okay? Porque somos tan americanos, o quizás hasta más que los que se dicen americanos. Pero así nos decía Hidalgo. Así. No había la idea de mexicanos, nada. Bueno, entonces vamos nosotros a analizar, a narrar y a analizar ese movimiento, esa verdadera independencia, lo que en realidad pasó y por qué de repente quedó en el olvido a partir de mediados del siglo XIX. Y que a partir de ese momento no se volvió a celebrar nunca, con una única excepción. Hace 100 años, cuando el presidente Obregón, pero no por alabar la fecha, sino por tratar de borrar los eventos del centenario del 16 de septiembre que había conmemorado don Porfirio, quiso apantallarlos, porque se trataba de demostrar que Porfirio Díaz era un tirano. Y fue la última vez que se celebró en grande el aniversario de la independencia de México. A partir de 1922, o sea, los siguientes 100 años, hasta el día de hoy, que no se va a celebrar según parece, pues ha caído casi en el olvido. Nadie sabe que se conmemora el 27. Pocos han oído hablar de Iturbide, que es el verdadero consumador. Pocos han entendido que fue una independencia verdaderamente importante, impactante, porque se hizo en base a la unidad, y lo repito, a la unidad y no a la división. Una independencia que, como el mismo Carlos María Bustamante, enemigo posterior a Iturbide, escribió, fue el día más feliz de la historia mexicana. ¿Por qué ese día más feliz dejó de celebrarse? También lo vamos a ver. ¿Qué causas se manejaron de manera secreta y casi inconfesable para dejar de celebrar el día que deberíamos celebrar? Y que la oportunidad era ahora. Pero pues hasta donde sé, no tengo nociones de que se piense celebrar nada respecto a eso. En cambio sí, hacer grandes fiestas para el 16 como para opacar el 27. Y de nuevo, seguir en la ignorancia en la que estamos metidos, fomentar mitos que nos han hecho un gran daño y mentiras que nos llevan a situaciones desagradables, antinacionales y de gran ignorancia. Pues bien, esto es lo que vamos a empezar a ver, ¿okay? Esta situación, este movimiento, ¿okay? Cómo se va gestando, cómo se llega y qué pasó después. Porque lo que va a pasar después es lo que se va a tomar como bandera para las posteriores generaciones políticas y para los libros de texto, para aborrecer al padre de la patria verdadero, que fue Agustín Iturbide, y para borrar del mapa el 27 de septiembre. Triste y vergonzoso que esto se haya dado, pero se dio. Y también les voy a contar como cuando por decreto del presidente Díaz Ordaz el nombre de Agustín de Iturbide fue arrancado con las letras que tenía el Congreso de la Unión de esa época, o sea, la Cámara de Diputados, allá en Donceles, porque no merecía el bien de la patria. Imagínense quién lo decía. Bueno, pero en fin, todo esto lo vamos a comentar y lo vamos a analizar puntillosamente, ¿ok? Porque creo que a 200 años de que somos lo que somos, debemos de saber, al menos ustedes que tienen la curiosidad histórica, ¿okay? Con las facilidades que nos da el club,
y fomentar esta idea de la curiosidad histórica, saber realmente qué fue lo que pasó y quién fue realmente don Agustín de Iturbide, que no fue el mafioso, el malo, el desgraciado, el ambicioso en la historia como lo pintan los libros de texto. Porque tienen que hablar de él a fuerza. Porque no pueden negar el hecho, pero sí le pueden poner tintes. ¿Ok? Bien. Pues vamos a empezar, ok, desde el principio, como dicen por allá. Vamos a empezar primero con lo que es el movimiento de independencia. Vamos primero, hay que partir de la idea que la idea, perdonad la redundancia, de independencia vino, le guste a quien no le guste, y es historia lo que estoy diciendo, no se trata aquí de clasismos, vino de las clases cultas, acomodadas, ricas, por así decir, de la Nueva España y de casi todos los lugares donde vino la independencia. La idea de independencia como tal no vino de la base, es decir, no vino del pueblo, no vino de los indígenas, no vino de los mulatos, no vino de los negros, ni siquiera de los mestizos, de los criollos. Y por si alguien no lo sabe, los criollos eran los de la lana en México. Y no solamente los de la lana, porque eran los hijos y herederos de los españoles, sino además eran los cultos, porque a diferencia de los peninsulares, que tenían mucho dinero, pero que no eran precisamente cultos, los criollos habían pasado por la universidad, por eso tenían la mentalidad abierta, y la mayoría de ellos, como tenían lana, habían estudiado en las mejores universidades, que en este caso la manejaban los jesuitas, obviamente antes de que Carlos III, en un decreto terrible, los expulsara de España y sus dominios. Y los jesuitas, eso nadie lo puede negar, tenían una educación que hasta hoy en el siglo XXI es envidiada, porque ayudaba no a la memoria, con todas esas cosas que han inventado, que constructivismo, que no, conductismo, que no sé cuántas cosas más, que al fin y cuentas no sirven para nada, enseñaban algo a los alumnos. Conocer el pasado para entender el presente y criticarlo y transformarlo en lo que debía transformar. Eso era la educación jesuita. Eso. Lo cual era excelente. Claro, cuando se dio cuenta la autoridad, el rey de España, Carlos III, que era un tirano, ¿okay? Y se dio cuenta, pues eso no nos conviene, vámonos jesuitas. Y vaya que les hizo un daño tremendo, no solamente a ellos, sino a la educación y a la misma iglesia. Pero eso es otra historia. Pero que quede claro que el punto de partida no fue popular, es decir, no vino del pueblo la idea de independencia. La palabra independencia ni siquiera la entendían, ni siquiera sabían qué era eso. Vino de las clases acomodadas. Y vino de las clases acomodadas precisamente por la tiranía de los Borbones, especialmente de Carlos III y Carlos IV, que ya los criollos no soportaban la carga fiscal que la corona borbónica imponía a los virreinatos, y que ellos, como personas ricas, estaban paga a la corona española. Estaban hartos. Y si a eso le aunamos que la corona española mandaba a autoridades, desde el virrey hasta los medios funcionarios, hasta gobernadores, intendentes, etcétera, arzobispos de la propia España, estamos hablando de finales del siglo XVIII, ya estaban hartos porque ellos decían, es lo mismo, es el mismo rey que se divide y manda a su gente, y nosotros, ¿qué onda? ¿Dónde está nuestra voz? Y entonces son ellos los que empiezan a pensar en una independencia desde finales del siglo XVIII, especialmente cuando tuvo noticia de la Revolución Francesa y de la independencia de los Estados Unidos.
La primera en 1789 y la segunda en 1776. Y bueno, ¿por qué nosotros no? Y vamos a ser más estrictos, más puntillosos. El criollo no pretendía liberar, darle la libertad o que participara en la política al pueblo. No, no. Que el pueblo siguiera como está. Al fin de cuentas, ellos, criollos, con su riqueza, tenían también sus esclavos y sus sirvientes negros, mulatos y hasta indígenas. De tontos iban a decir, que venga toda la libertad y que se vaya todo, y todos iguales. No creían en eso. El criollaje no creía en eso. Ellos querían la independencia para hacerse cargo de los gobiernos locales y ellos dictar las leyes que les convengan, porque ya las de España no les convenían, les estaban exaccionando. Eso era así empezó todo. Quitarte tú para que me ponga yo. Quito al número 1, que es el español peninsular venir a España, y yo, que soy el número 2, que soy el criollo, porque es el que sigue en la jerarquía social, ocupo tu lugar. Y como ya lo ocupo, ahora ya vamos a pensar en nosotros, no que ustedes piensen en la corona y nos están quieta. No. Eso era todo. Eso era todo. No había la idea de llamar a un grito, ni llamar al pueblo, ni llamar a los negros, ni llamar a los mulatos, ni llamar a los sábanos, ni llamar a nadie. Las rebeliones, es así, populares o semipopulares, que se habían dado, sobre todo en el siglo XVIII, que fueron, alguna vez las comentamos, en Nayarit, en Tepic, la del Indio Mariano, en Veracruz, la del Negro Yanga, y en Yucatán, la de Jacinto Canec, fueron aplastadas por el gobierno que decimos español, pero aplaudida y costeada por los criollos. O sea, no nos vayamos, no seamos los tontos. Los criollos, más los españoles, que serían 3 o 4, los criollos aplastaron a Canec, los criollos aplastaron a Mariano, los criollos aplastaron a Yanga. No nos hagamos tontos. ¿Ok? Y fuera de esas rebeliones que fueron menos que localistas, porque fueron en lugares muy pequeños, no pasó nada nunca hasta el movimiento de Hidalgo. ¿Okay? Pero todavía para eso falta. Entonces, la premisa es que el criollo estaba harto de las cargas fiscales que la corona le imponía y que la única manera de no pagar a la corona era que ellos tomaran el poder y dictaran leyes a favor de ellos. Y esto lo único que se podía hacer era la independencia. ¿Y por qué hablaban de la independencia? Porque eran muy cultos, porque habían leído a John Locke, porque habían leído a Voltaire, porque habían leído a todo lo que los jesuitas les permitían leer. Ellos lo sabían. Y entonces en Wiri Wiri, en charlas de café, por así decir, hablaban de esto. El criollaje, o sea, la élite. Hablaban de que ya. Sin embargo, no veían la forma de hacerlo porque, y aquí viene otro punto importante, porque no se les ocurrió, y de hecho no se les va a ocurrir en ningún momento hasta que pase lo que pasó, sacarlos de manera violenta. Nunca se les ocurrió en el siglo XVIII y aún todavía en los 10 primeros años del XIX jalar al pueblo para que el pueblo participe con ellos, para nada. La idea era ver de qué manera estos señores dejaban el poder y ellos tomarlo. Pero en ningún momento dijeron, vamos a llamar al pueblo, vamos a invitarlos a que vengan, para que ellos vengan a la guerra. No. Y no podían querer la guerra porque volvemos al mismo punto de partida. Si eran criollos y tenían dinero y eran la élite, es obvio que una guerra lo desbarata todo.
Y en ese entonces, las industrias que tenían ellos eran la agrícola y la minera. Y casi todas estaban en el campo, o no sin el casi. Por lo tanto, una guerra en donde interviniera el ejército y el populacho, al fin de cuentas iban a perder ellos. Porque era su empresa. ¿Cómo iban a protegerla? Cuando dijeron, que a fin de cuentas fue lo que pasó. Y luego se arrepintieron. Después damos un monstruo. Y eso no había el enfrentamiento de ellos con Hidalgo, que también vamos a comentar y que hemos comentado alguna vez. Pero lo vamos a comentar ahora porque viene al caso. O sea, no hay en este momento, pero en este tema. Al fin de cuentas, eso fue lo que pasó. Pero no lo querían. O sea, en los últimos 10, 15 años del siglo XVIII, ellos no pensaban, pero jamás pensaron en una rebelión. Nunca. No pensaron jamás en jalar al pueblo. No. El pueblo era el pueblo y tenía su lugar. Ahí estaba. Ya. Y el pueblo ni siquiera sabía que era independencia, ni siquiera sabía nada de nada. Eran ellos los que estaban haciendo el movimiento. Y estaban buscando la manera. Y esa manera se va a dar, o ese pretexto, que lo van a convertir en una forma de manera, cuando en la primera década del siglo XIX, que ya estaban ellos hartos de la corona española, porque además los criollos que se iban a España, a Madrid y volvían, venían hablando pestes de la corte real, venían hablando pestes de Carlos IV, pestes del ministro Godoy, hablaban de orgías en la corte real, hablaban de que se tiraba la lana, que era la lana de ellos, que estaban paga para mantener los devaneos de una decadente familia borbónica. Entonces, cada vez el descontento, pero repito, nos han hecho creer en la primaria y la secundaria que el descontento era popular. No, hombre, no. Es obvio que a nadie le podía gustar que tuviera esclavo, pero no estaban ni reuniéndose, ni nada por el estilo. Porque si a eso vamos, entonces vamos a decir que ahorita también hay descontento. O sea, no pretendían, estaban, o sea, quizás no estaban de acuerdo con su suerte, pero ahí estaban. Los que sí estaban descontentos eran los criollos. Y viene el pretexto. En 1808, como ya todo el mundo sabe, Napoleón Bonaparte invade España. Invade España, y como invade España, se arma en España un relajo de corte jurídico y político. Carlos IV, que es el rey, no tiene los tamaños para enfrentarse a Napoleón. Muestra su cobardía, su incapacidad, su tontera, que el mismo Napoleón se lo dijo en su cara a él y a su hijo Fernando, de que eran una bola de ineptos y de cobardes. Imagínense ustedes que venga el vecino y decirte, en tu casa eres un inepto, un cobarde, y lo aceptaron. Y Napoleón se adueña de España, mandando afuera a Carlos IV, quien abdica, y llevándose a Francia para adoctrinar al príncipe Fernando VII, que era técnicamente el heredero al trono de la corona española, pero que técnicamente digo porque ya estaba invadida España. Napoleón era el nuevo amo y Napoleón ahora era el que nombraba al rey. Y evidentemente no nombra a Fernando, nombra al hermano de Napoleón, o sea, a su propio hermano, a José Bonaparte, que va a ser reconocido por las fuerzas vivas de la política española. ¿A qué me refiero fuerzas vivas? Los alcaldes de las provincias, los gobernadores, la nobleza española, la misma Iglesia Católica española, lo van a reconocer. ¿Quiénes no reconocen a Napoleón? Allá sí, el pueblo español. El pueblo español, al ver que sus autoridades los traicionaban y no hacían nada para evitar entregar España al extranjero, entonces el pueblo se levanta en armas contra Napoleón. Como pueden, a su leal saber y entender, hacen juntas para que haya una autoridad que dirija algo, porque ya no había. Y entonces, a nivel bajo, no reconocen a José Bonaparte como rey y reconocen
al desaparecido, porque Napoleón lo tenía encerrado en algún lugar que nadie sabía, Fernando, al príncipe Fernando, al que ya le empezaron a decir el pueblo, Fernando VII, es nuestro rey. No reconocemos a José Bonaparte, reconocemos a Fernando. Y se arma la de Dios es Cristo durante 6 años en España. Una guerra espantosa, que el famoso pintor Goya dejó retratada en su famoso cuadro de la masacre de Zaragoza, y en otros más que hizo Napoleón con tal de aplastar a los españoles de una manera brutal y cruel. Bueno, pero esto pasó allá, pero tiene una repercusión importantísima para los criollos aquí. Lo que ocurrió en España, obviamente se llega a saber aquí, cuando llegan las noticias a los 3 o 4 meses, vía Veracruz, en la Gaceta, la famosa Gaceta de México, que ya se sabía que ya no hay rey en España, que Napoleón, y todo lo que les acabo de contar estaba escrito y se empieza a comentar. Pero ¿quiénes lo comentaban? O sea, ¿quiénes lo sabían? ¿Quiénes lo leían? Pues, obviamente las clases elitistas, los españoles que eran los gobernantes, los de la lana, los criollos que eran los cultos y la élite culta, culturalmente hablando y económicamente hablando, probablemente alguno que otro mestizo por allá que le gustara leer, y ya, y párale. La invasión napoleónica no la sabía el pueblo, como muchas cosas hasta hoy, porque no leía, porque no sabía, porque lo que sea, pero estaban al margen, de indios para abajo estaban al margen. Entonces los criollos, y nos vamos a enfocar en ellos, que eran los que desde hacía varios años, los últimos del siglo pasado, o sea, del siglo pasado, de esa época, no, del siglo XVIII, deseaban la independencia de España para ellos tomar el control y dictar leyes favorables a ellos, como ya comentamos. Vieron la oportunidad que esperaban. Ya no hay rey en España. Ese rey que está ahí es un invasor y por lo tanto no lo reconocemos. Lo que hay que hacer es convencer a las autoridades virreinales de aquí que hay que independizarnos de España, porque España ya no es España, España ya es Francia. Entonces la idea es una independencia de Francia, no de España. Y entonces empiezan, sobre todo los criollos universitarios, maestros de la Universidad de México, de la Real y Pontificia Universidad de México, criollos cultos, se empiezan a reunir para estudiar el caso junto con los dogmas, la doctrina de la Revolución Francesa, de Montesquieu, de Diderot, de Rousseau, de John Locke, ¿okay?, de Jovellanos, de todos esos grandes filósofos modernos de esa época, cómo hacer unos argumentos jurídico-políticos y sociales para que el virrey en turno en ese momento en México, que era un señor que se llamaba José Iturrigaray, entendiera que seguir estando unido a España era traición. Era traición porque le estaba haciendo el caldo gordo a los franceses. Y entonces había que independizarse. Convencer al virrey, había que convencer a la audiencia. ¿Y qué era la audiencia? La audiencia era algo así como el Congreso, formado por la inmensa mayoría de los españoles más cercanos al rey en turno. Los nombraba el rey en turno. Y entonces había que convencer también a la audiencia. Y ya convencidos, ellos jalaban la idea del contrato social de Rousseau para decir, ok, si tú te independizas, la soberanía recae en el rey, pero como ya no hay rey, ¿en quién recae la soberanía? Okay, pues no sabemos en quién recae la soberanía. Bueno, nos vamos a la doctrina francesa y nos vamos a la doctrina inglesa. La soberanía originariamente es del pueblo, por lo tanto vuelve al pueblo, pero como el pueblo es una masa ficticia,
tiene a sus representantes. Y estos representantes representan al pueblo. Y son los representantes, o sea, ellos, criollos, son los representantes, ¿okay?, los que van a elegir la forma de gobierno. Ahí entraban ellos. Porque si caían en ese argumento muy bueno, caían el virrey Iturrigaray y la audiencia, los criollos lo controlarían, tomarían el poder, ¿okay?, nombrarían a una nueva autoridad que evidentemente sería un rey, pero un rey a la mexicana o mexicano, y se acabó. Y se juntan cerebros jurídicos de esa época, también poco recordados, y como criticamos también cuando dimos las semanas pasadas lo que hablamos de la conquista de México, el pacifismo y la violencia. Nos enseñan más bien a admirar la violencia, la violencia, la violencia, la violencia. Por eso México está como está. Y los pacifistas, en el menos malo de los casos, los tratan como cobardes. Estos señores eran unos pacifistas. En ningún momento han hablado de violencia. ¿Y qué ha pasado? Están olvidados de los personajes. Nadie los conoce, los sabe. Ah, pero Hidalgo, ¿cómo estamos? Y Morelos. O sea, como que nuestra escala de valores está muy confundida. Estos pacifistas, abogados todos, e inclusive frailes, se van a empezar a reunir para buscar, precisamente para hacer un documento totalmente inebatible para que el virrey lo entienda. Si el virrey lo entendía, se abría la puerta para con la audiencia. Y si la audiencia lo entendía, o al menos se dividía, ya estaba listo todo. ¿Quiénes fueron estos personajes? Muchos, pero los más importantes por su categoría intelectual, y muchos de ellos maestros de la universidad o con cargos públicos menores, como el licenciado Francisco Primo de Verdad y Ramos, que era síndico del Ayuntamiento de la Ciudad de México, como Francisco Azcárate, como el padre mercedario de la Orden de la Merced, del convento de la Merced, que se encontraba allá, más o menos atrás del Palacio Nacional hoy en día, Fray Melchor Talamantes. Van a redactar unos documentos donde van a poner el fundamento de que la independencia es necesaria, es legal, es jurídica, debido a que no hay rey en España, a menos que reconocieran a José Bonaparte. Y es ahí donde iban. ¿Lo reconoces? Entonces el traidor eres tú. Y hay dos formas de reconocerlo, decían estos criollos. Así como hay el pecado de omisión, pecado de acción, pues igual. Uno, reconocerlo públicamente y simplemente seguir haciendo lo mismo que hacías, porque dependes de la corona española. Y la corona española hoy está en manos de la corona francesa. No nos hagamos tontos. En pocas palabras, pegaban a la pared a las autoridades vigentes, virrey y audiencia, porque ya solo estaba un camino: aceptar la independencia. Porque si no la aceptaban, entonces eran traidores, desde el punto de vista fundamental de los criollos, del licenciado Verdad, del licenciado Azcárate y del padre Talamantes, y de otros más. Por lo tanto, nada podía salir mal. Y si la noticia aquí de la caída de la corona española llegó más o menos en abril de 1808, abril-mayo, a partir de junio empiezan las reuniones de estos personajes con el virrey, porque primero había que agarrar al virrey. El virrey era don José de Iturrigaray, quien estaba extraordinariamente nervioso porque debía su cargo al primer ministro, que era don Manuel Godoy, que había caído y se sabía que había huido de España ignominiosamente disfrazado de mujer. Entonces, para que no lo agarraran.
porque ya no lo querían ni los españoles ni los franceses. Entonces estaba así como que no sabía qué hacer. No sabía. La audiencia mantenía una sobriedad que asustaba. Para la audiencia no había pasado nada. La audiencia, eso pasó en España, pero aquí seguimos igual. No, pero no. Los cerca de 40 españoles que formaban la audiencia, todos peninsulares, todos amigos del monarca ya caído, para ellos todo seguía igual. Pues aquí no pasa nada. No hay rey allá, pero como si hubiera, seguimos. Y nuestro rey es Carlos IV o Fernando VII. O sea, como que no entendían o no querían entender para seguir en lo mismo. Pero el que sí empieza a trastabillar es el virrey. Sobre todo porque tiene varias reuniones con los criollos y los criollos le explican, le sacan los documentos. Léalo, majestad. Bueno, majestad decía, señor virrey, léalo y verá que estamos en lo cierto. Y hay que tener prisa en declarar la independencia, le decía. Porque también otra cosa que manejaron, que se me estaba olvidando, era el ataque naval de Napoleón. Si Napoleón es dueño de España, va a reclamar las colonias de España, porque es lógico. Y el día menos pensado, vamos a tener aquí a la Armada Francesa en las costas de Veracruz. Y como usted ha seguido haciéndole el juego, va a entregar usted la Nueva España a Francia. Hay que romper ese vínculo ya. Hasta este momento, y voy a interrumpirme, hasta este momento no hay nada, ningún documento escrito, ni verbal que hayan escrito los autores y personajes que convivieron o vivieron en esa época, que se mencione al pueblo. Así de fácil. No se hablaba de abolir nada, la esclavitud en este caso. No se hablaba de darle la igualdad al indio, al mestizo. No se hablaba de sacar de las minas casi ciegos a los negros y mulatos. Entonces, ¿en qué momento interviene el pueblo? Cuando las cosas se disparan de otra manera que no querían los criollos. Pero hasta ese momento, verano o inicio de verano del 1808, para nada. Todo era una élite intelectual rica, criolla, que estaba tratando con la élite política rica, más no intelectual, que era la autoridad española. Iturrigaray y la audiencia. Para más o menos finales de julio de 1808, principios de agosto, el virrey empieza a ser convencido y se da cuenta que lo que decían los criollos y los documentos que estaban haciendo tenían razón. El tiempo iba pasando y las noticias que llegaban de España eran desalentadoras. Napoleón era como una plaga de langosta, se había adueñado de toda Europa, y como España era la única que le estaba oponiendo una fuerte resistencia, los estaba aplastando, lo que nunca había hecho en ningún lado de Europa. Las matanzas de Zaragoza, las de Madrid, como las juntas que se habían organizado para que hubiera una autoridad sustitutiva del rey, habían sido aplastadas totalmente. Ya no había una resistencia en lo que es tierra firme de la península. Los pocos que quedaban, que se podían reunir, habían sido relegados a la isla de Cádiz. Y se veía negrísimo el panorama. Napoleón estaba en su mejor momento. Si Iturrigaray empieza a decir, tiene usted razón, hay que ceder. Y es acá, como nos dice el maestro Felipe Tena Ramírez, ¿okay?, en su obra Los documentos de los inicios de la independencia, aparece allá la idea de que dice el virrey, hay que informarle a la audiencia, porque esas reuniones no eran secretas, no eran que lo hacían en secreto, no, eso vino después, el secretismo, las conspiraciones,
como fue el caso de doña Josefa o el caso de los Michelena, eso vino después. Ahorita era algo público, porque lo que se trataba era era un clamor de los criollos en general. Por eso es que se levantaban escritos que el virrey, hay que comenzar la audiencia. Y lo segundo, en dado caso que rompiéramos con la corona española, francesa o como se llame, decía el virrey, ¿quién va a ser la autoridad aquí? Y es donde les sacaban a Jean-Luc y a Rousseau, el pueblo. Ahí es donde lo metían. Y el virrey replicaba, pero ¿cómo el pueblo? Si el pueblo es una masa y fuera, ¿cómo va a resolver? No, porque hay representantes del pueblo, y los representantes son los ayuntamientos, porque era lo único que elegían, entre comillas. ¿Y qué elegirán los ayuntamientos? Pues que al romper con España, que se cree una monarquía novohispana y se nombre un rey de aquí. Y entonces cuando Iturrigaray decía, bueno, ¿y quién será el candidato? Esto puede ser que con tal de atraerlo lo manejaron los criollos, pero sí se manejó usted. Para que no se haya un movimiento telúrico cuando pase esto, usted seguirá siendo la autoridad, pero ya no sería virrey, porque ya no dependería de España. Sería usted rey de la Nueva España. O sea, no, España se convierte de un virreinato a un reino, y usted sería el que lo gobernara. ¿Okay? Pero como nosotros somos los representantes, no la audiencia, porque la audiencia representa al rey que ya no hay, entonces nosotros entramos en la jugada en lugar de la audiencia. Y ya veremos qué pasa. A Iturrigaray le gustó la idea de volverse rey. Es obvio que a quien no le va a gustar, pero también tuvo un temor de la audiencia. Sustituir a la audiencia española por una especie de audiencia novohispana de criollos no les iba a gustar, porque la audiencia fue la autoridad más antigua después de Cortés que hubo en la Nueva España. Fue la primera autoridad que emanó directamente de la voluntad del rey Carlos V para debilitar a Hernán Cortés, y a partir de ahí todos los miembros de la audiencia eran incondicionales al rey, todos. Estos iguales, nada más que hay una cosa: el rey al cual le eran incondicionales ya no había, porque era Carlos IV. Entonces aquí va a haber una lucha sorda entre la audiencia, una autoridad tradicional que representa algo que, si nos vamos al derecho y al hecho, ya no representaba nada, porque ya Carlos IV estaba destituido de derecho. Él aceptó la abdicación y de hecho ya no estaba, tan que no estaba que estaba José Bonaparte. Entonces la audiencia no tenía una tabla de salvación, por así decir. No podría debatir una situación jurídica con los criollos, porque iban a perder. Y es precisamente esto lo que van a querer los criollos: un debate. Y le piden al virrey: cítenos a nosotros y cita a la audiencia para que le expliquemos. ¿No les va a gustar? Entramos a debate. Los criollos están muy seguros, porque tenían el derecho, al menos el derecho moderno de esa época, en la mano. ¿Qué podían argumentar la audiencia? Si decían servimos al rey, ellos iban a decir ¿a qué rey? Y dijeran a Carlos IV. Ya no hay Carlos IV, abdicó. Esta es la copia de su abdicación. Pues el heredero Fernando VII. ¿Y dónde está Fernando VII? Pues en algún lado, y lo vamos a tener en una tumba. El que está ahorita en España es José Bonaparte. A ese le son fieles ustedes, audiencia. Esto es una bola de traidores. Entonces ahora sí, soliviantar a todos contra ellos. Los criollos serían seguros. No tienen defensa a la audiencia. Tienen que aceptar el hecho. Lo tienen que aceptar. Con mucho temor, porque conocía a los miembros de la audiencia.
eran los clásicos españoles burócratas, que venían aquí porque les habían dado un hueso. Eran los auténticos llamados en ese entonces gachupines, porque es otra palabra que utilizaba la gente. Pero el gachupín no es como creemos nosotros todo el español. Eran los burócratas, los gachupines, las autoridades, que eran los que como hasta hoy se creen, no todos, ¿verdad? Pero sí, se cree, que yo tengo transporte, que te hago esperar y que las cosas, clásico. Pues así lo hacían ellos, porque sabían que tenían la bendición y la amistad del rey en turno. Perdón. Pero daba la casualidad que las cosas habían cambiado. Y de ahí se iban a agarrar los criollos. Claro que el virrey tenía temor, porque al fin de cuentas él era también amigo de los miembros de la audiencia. Y sobre todo que había varios personajes de la audiencia que eran huesos duros de roer. Bataller, por ejemplo, que era un gran orador español, gachupín, por así decirle, porque era miembro de la audiencia, era un funcionario de gobierno, un burócrata. Era un tipo que no se dejaba. Y así había 3 o 4 más. Porque además tenían propiedades importantes acá. Porque el rey, cuando los mandaba ya les daba un terreno como encomienda. Entonces, era una cosa que sí había esa problemática. Pero fue tal la insistencia que a finales de agosto de 1808, el virrey cede y va a convocar a una reunión que está totalmente registrada en el Palacio Virreinal. La audiencia, el virrey en medio, una especie como de juez, como que moderador más que de juez, y los criollos, muchos de ellos miembros del ayuntamiento de la Ciudad de México. La voz cantante la tendrían en primer lugar el licenciado Verdad, después el licenciado Azcárate y por último el padre Talamantes. Pero todos estaban ahí. Bien, se sabe que el primer debate, que creo que fue por ahí del 20 de agosto más o menos, fue la vez que más hablaron los criollos y mostraron. No había como hoy que pusieron su filmina o su PowerPoint, no, o sea, no había eso. Les van a explicar cómo se trata de esto, se trata del otro. Y enseguida los miembros de la audiencia, que muy probablemente ya sabían que estaban haciéndose a los tontos porque ya no había rey, al menos su rey, enseguida brincaron. No, la autoridad sigue recayendo en nosotros, porque Carlos IV vive. Es que tenemos la abdicación y ustedes la saben, pero aún así se les sacó a fuerza, vive. 1 y 2, en caso dado de que aceptar esa abdicación, el príncipe Fernando en algún lado está. ¿Dónde? ¿Dónde? Se rumora que está en Francia prisionero de Napoleón, se rumora, pero que me digan dónde para respetar al rey Fernando. Pues es que no se puede decir. Pues entonces la única autoridad visible para las colonias americanas es Bonaparte. ¿Están o no con Bonaparte? Y entonces se armaba el show. Y entonces se empieza a perder la cordura. Evidentemente la audiencia se niega a aceptar la propuesta. Dicen, no eso que están ustedes proponiendo es una propuesta de los protestantes, que no reconocen autoridad porque han desconocido al Papa como autoridad. Todos los que ustedes mencionan, John Luke y todos ellos, no son católicos y por lo tanto no reconocen autoridad, así que no aceptamos. Que no se cree. Se suspende. Hay una segunda audiencia, hay un segundo debate. Por eso ellos sienten que ya le sacamos ampolla. Se están defendiendo como gatos boca arriba. No van a poder. La segunda, otra vez, esta vez, pero esta vez gritan más la audiencia. Y cuando se quería para hablar, ¡ay, no, cállate! Y una tercera, que fue ya en septiembre, por ahí del 8 de septiembre de 1808, ya fue la causa. La audiencia totalmente llama chusma a los criollos. ¿Qué se puede esperar de ellos que no son ni españoles, ni mexicanos, ni indígenas? Y entonces empiezan las ofensas. El virrey asustado, y se suspende el último debate. Terminado el debate, los miembros del ayuntamiento, los criollos, le dicen al virrey,
Señor virrey, no se puede. Tiene su razón, con ellos no se puede. Hay que actuar al margen de ellos. Nosotros y usted somos mayoría. Desconozcamos a la audiencia, firme usted la independencia, vamos a hacer un acta de independencia, usted como autoridad, como cabeza del virreinato la reconoce, al fin de cuentas así va a ser cuando Odo Noculo la reconozca después, muchos años después, la reconoce y se acabó, y desarmamos a la audiencia. El virrey se va a morir, la audiencia, no hay otra, no hay otra. Y el virrey, pues ¿qué voy a hacer? Lo hago. Por favor, hágalo, porque el tiempo está pasando. La audiencia ya sabe que tenemos esta idea. Y una hora que perdamos, una hora que ganan ellos. Y el virrey no sabe qué hacer. Al final de cuentas, toma una decisión. ¿Y saben qué pasó? Eso lo veremos la próxima semana. Muy bien, pues muchas gracias por estar aquí de nuevo con este nuevo tema que vamos a ver para entender la consumación de la independencia de México. Muchas gracias y buen inicio de semana.